En este tutorial vamos a calcular las probabilidades de la distribución normal estándar a partir de una distribución de frecuencias. En este ejemplo que tenemos aquí, están organizados en una tabla de distribución de frecuencias el peso de almejas que se muestrearon en el campo. Aquí, por ejemplo, tenemos el límite inferior y el superior de los pesos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay 2 almejas que pesan entre 11 y 20 gramos, hay 5 almejas que pesan entre 21 y 30 gramos y así sucesivamente. Para poder calcular las distribuciones de frecuencia, la distribución de probabilidades según la distribución normal, requerimos de transformar nuestros valores de la variable x, que es el peso, en valores de la distribución z. Sabemos que la distribución normal estándar z es igual a el promedio o media, más bien el dato, ¿verdad?, que tenemos aquí, nuestra x, menos el promedio o media, y esta diferencia se divide entre la desviación estándar. Es por esto que para poder calcular los valores de z es necesario que primero calculemos la media y la desviación estándar. Para el cálculo de la media, como no tenemos los datos originales, vamos a usar como valores de x nuestros límites inferiores. Los voy a copiar simplemente a un lado de las frecuencias. Es como si tuviéramos nosotros 2 veces el 11, 5 veces el 21, 28 veces el 31, los sumamos y luego los dividimos entre el total de almejas que tenemos. En este caso sabemos que el total de almejas que hemos medido son la suma de las frecuencias, en este caso es 113. Así que para poder calcular el promedio o media, lo que necesitamos hacer es multiplicar el límite inferior por la frecuencia y luego lo sumamos y lo dividimos entre 113. Así que vamos a proceder a hacer esto. El límite inferior por la frecuencia. Reproducimos esto y sumamos para poder calcular la media o promedio. La media en estas condiciones, por tanto, es igual a la suma de los productos de la x por su frecuencia entre el número total de datos, que en este caso son 113. Así que el promedio del peso de estas almejas es de 41.26 gramos, más o menos aquí, entre 41 y 50. Para el cálculo de la desviación estándar, primero vamos a obtener el valor de la varianza. Recuerden que la varianza no es más que otro promedio. Es el promedio de las desviaciones cuadráticas alrededor de la media. Y por eso, para calcularlo, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a restarle a estas x o límite inferior, le vamos a restar el valor del promedio o media y posteriormente, ya que tengamos esta diferencia, la vamos a elevar al cuadrado y estas diferencias cuadráticas a su vez se van a multiplicar por la frecuencia. En la clase teórica ahí tuvimos un error. En lugar de multiplicar por la frecuencia dejamos solamente las diferencias cuadráticas y empezó esto a arrastrar un error. Así es de que en este caso no olvidemos multiplicar por la frecuencia. Empezamos a proceder. Límite inferior, que es 11. Voy a poner 2 paréntesis. 11 menos el promedio que está aquí, el cual le vamos a poner un signo de pesos para que no se mueva,
esta diferencia se va a elevar al cuadrado, y una vez que esté elevado al cuadrado, esta diferencia cuadrática se multiplicará por el valor de la frecuencia. Y reproducimos todos los cálculos y nuevamente se suman. Esta suma que tenemos aquí la vamos a dividir entre el número total de casos nuevamente para tener el valor de la varianza. Ahora, la desviación estándar va a ser igual a la raíz de la varianza, a la raíz cuadrada de la varianza. Esta raíz cuadrada de la varianza nos resulta en 11.63. Esa es nuestra desviación estándar, la cual vamos a tomar para calcular los valores de z. Estos valores de z, como ya lo habíamos comentado, son el resultado de restarle a el límite inferior el promedio y luego dividirlo sobre la desviación estándar. Así que vamos a proceder a hacer esto. Es el límite inferior menos el promedio, que está aquí. Lo vamos a poner un signo de pesos acá para que no se mueva, y a esta diferencia la vamos a dividir sobre la desviación estándar, que también le vamos a poner aquí el signo de pesos. Y ahora tenemos que el primer valor de z es menos 2.60. Si ustedes recuerdan, en la clase teórica teníamos aquí como un 5 punto y algo, y eso, o 6, algo así. Resultó porque más bien yo, el error de no multiplicar esto por la frecuencia, y eso arrastró el error. Sin embargo, ahora tenemos bien aquí los valores de z, este no es, que van de menos 0.6 a 2.56. Estos valores corresponden a la variable z, que ya están tabulados en una figura que es, o en una tabla que es la tabla de la distribución normal. Para esto se calcula, o con esta tabla podemos nosotros determinar el área bajo la curva normal. El área bajo la curva normal, que se encuentra tabulada, aquí la tengo en esta hoja, y nos va a dar valores entre menos infinito y el valor de z. Voy a copiar esta tabla, la voy a copiar acá para no estar yendo y viniendo. Ok, entonces aquí voy a poner esto, no, está bien así. La voy a dejar así. Esta tabla, con esta tabla yo voy a poder ir calculando o ir viendo, no calculando, sino revisando cuál es el área bajo la curva, porque integrar todo el valor abajo de la curva normal resultaría más laborioso. Entonces, para un valor de z de menos 2.6, que está menos 2.6, que está aquí, el valor de z me marca 0.0047, que voy a poner aquí, 0.0047. Para el valor de menos 1.74, aquí está 1.74, es 0.0409. Para un valor de z de menos 0.88, seguro está más acá abajo, menos 0.8, es 0.1894. Para un valor de z de menos 0.02 es 0.0 menos 0.00, 0.01, 0.02, el valor es 0.4920.
Para una z ahora positiva de 0.84, el valor pues va a ser mucho mayor que 0.5. Tenemos 0.84, 0.84, 0.7995. Para un valor de z de 1.70, entonces 1.70 es 0. Aquí será 1.7, 1.70, 0.9554. Para el último valor de z que tenemos aquí, que es positivo 2.54, pues va a ser muy cerca de 1, 2.54, 2.54 es 0.9945. Estos valores abajo de la curva normal corresponden, déjenme ponerles el dibujo, este dibujito lo vamos a trazar acá para ver, pues son los valores entre 0 y z, de tal manera que las probabilidades van a ser las diferencias entre cada par de valores. Así que la probabilidad para cada valor de x, la probabilidad de que las almejas pesen 11 gramos, por ejemplo, sería de menos infinito a z 0.0047. Que en este caso, sí, 0.0047, que va de menos infinito a este valor de z, que corresponde a los 11 gramos. Luego tenemos para cuál es la probabilidad de que haya entre 11 y 21 gramos, así tendríamos nosotros la diferencia de este valor menos este valor, y es 0.3662, es decir, el área entre menos infinito y 11 menos el área entre menos infinito y 21, y esta diferencia ya nos corresponde a la probabilidad. Si lo reproducimos al final, tenemos esto. Por ejemplo, aquí tenemos este valor, que es el que tiene la probabilidad más alta, pienso yo, que es este, ¿no? Entre 51 y 60. Es el que tiene la mayor probabilidad. Obviamente la suma de las probabilidades nos dará aproximadamente 1. No es 1 porque hay que recordar que no se están considerando todas las almejas que existen en el planeta. Así que pues vamos a tener ahí una pequeña diferencia con 1. Esto se usa para cualquier variable, ya sea de tipo discreto o continuo, y en este caso pues cuando los datos están organizados en una distribución de frecuencias. Espero haber sido clara y esto es todo por hoy.